¿Qué secretos y lecciones nos revela el libro de Éxodo? Descúbrelo en este emocionante vídeo donde haremos un viaje a través de lo que Dios nos enseña en esta increíble historia. Hola, soy Elías y hoy exploraremos los momentos más impactantes y significativos del libro de Éxodo, donde conoceremos los secretos para poder acercarnos correctamente a la presencia de Dios. Comencemos. Libro de Éxodo paso a paso. La estructura del vídeo va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a ver es la esclavitud de los israelitas en Egipto, porque así es como empieza este libro, el libro de Éxodo. Después, el nacimiento y el llamado de Moisés. Después, las 10 plagas de Egipto. Luego, la liberación del pueblo de Israel de las garras de Egipto. Después, la entrega de los 10 mandamientos. Después, el tabernáculo de reunión, que es el lugar de la presencia de Dios, algo muy importante. Después, la rebelión del pueblo de Israel, que desagradó mucho a Dios. Y por último, la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Pero antes vamos a ver los datos técnicos de este libro. Para empezar, hay que decir que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, es decir, es la continuación del Génesis. Después está también dentro del Antiguo Testamento. Forma parte del Pentateuco, la Torá, que es la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y entonces como este es el segundo, pues está dentro del Pentateuco. Después fue escrito por Moisés en el año 1500 a.C. aproximadamente, y está formado por 40 capítulos. Muy bien. Empecemos con el primer punto, la esclavitud de los israelitas en Egipto. Si te das cuenta, el libro de Génesis termina con que Israel va a Egipto, o sea, Jacob, que es Israel, va a Egipto con toda su familia. Entonces, el pueblo de Dios, que en ese momento eran tan solo 70 personas en el momento que entran en Egipto, gracias a José, que era gobernador de Egipto en ese momento, ellos entran allí a causa del hambre, entonces ellos se quedan a vivir allí, ¿vale? Entonces llega un punto en que el pueblo de Israel se empieza a multiplicar, o sea, pasan los años, José ya incluso muere, entonces pasan los años y el pueblo de Israel se multiplica, ¿no? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto había unas 600.000 personas, hombres solamente, varones, sin contar a los ancianos, a las mujeres y a los niños. O sea que el pueblo de Israel en apenas poco más de 400 años se había multiplicado grandemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esto? Que había un faraón que se había levantado en Egipto que no conocía a José. Entonces vio que el pueblo de Israel se multiplicaba rápidamente y le entró temor de pensar de que el pueblo de Israel se volvería contra ellos aliándose con algún enemigo de Egipto, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia en Éxodo 1, del 13 a 14, y dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Es decir, el Egipto esclavizó al pueblo de Israel para que no se volviese enemigo suyo. Entonces los tenían como esclavos, con una mentalidad de esclavos y con un trabajo de esclavos. Entonces eso es lo que conocían ellos. El pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud y estuvieron así durante 400 años. De esta forma, ¿no? Cargando, edificando todo para Egipto. Entonces Faraón, dice este versículo, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Esto lo dijo Faraón porque dice: tenemos mucha gente y se siguen multiplicando, e incluso los tengamos como esclavos, ellos se siguen multiplicando, ellos siguen creciendo, ellos siguen aumentando, y que sean esclavos no es suficiente. Necesitamos matar a todos los niños varones que nazcan para intentar aplacar esta multiplicación para que no se vuelvan contra nosotros, ¿no? Entonces empezaron a matar a todos los niños varones recién nacidos, o sea, los echaban al agua, al río, para que se ahogaran o se lo comiera algún cocodrilo o alguna bestia del río. Entonces, en medio de todo este revuelo, en medio de toda esta situación, acababa de nacer también un niño, que este niño no iba a ser cualquier niño. Vamos a hablar del nacimiento y llamado de Moisés. Este niño es Moisés, y Moisés nace en medio de esta situación.
en medio de este revuelo donde Faraón había dado la orden de que matasen a todos los niños varones del pueblo de Israel. Entonces, fíjate la actitud que tuvieron los padres de Moisés ante esta situación. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto lo dice Hebreos 11:23. O sea que Moisés tenía un propósito muy grande, que ahora vas a ver a lo largo del vídeo cuál es. Entonces, el propósito de Dios sobre una persona no lo puede truncar cualquiera. Si tú tienes un propósito de parte de Dios, puede venir el enemigo a querer destruirte, pero Dios te va a proteger, Dios te va a apoyar, Dios te va a salvar, porque tú tienes un propósito de parte de Dios. Y yo estoy muy seguro que todos los que me estáis escuchando ahora mismo, todos, absolutamente todos, tenéis un propósito de parte de Dios. No sé si lo estás realizando, no sé si no lo estás realizando, puede ser que ni siquiera lo conozcas, el propósito que Dios tiene para tu vida, pero te aseguro que tú lo tienes. Porque Dios te creó con un propósito, tú eres una creación especial de Dios. Por eso es importante que sepas que cualquiera que quiera venir contra ti a derrumbar el propósito que Dios tiene contigo, se las va a tener que ver con Dios. Porque Dios no te va a abandonar, porque Dios va a querer cumplir va a cumplir su propósito en ti. Por eso tú tienes que tener la fe de decir, Señor, cumple tu propósito en mí. Muéstrame el propósito que tú tienes para mí. Aquí date cuenta que Moisés tenía un propósito muy grande delante de Dios y en este momento Moisés no podía tomar ninguna decisión para salvar su vida. Fue la decisión de los padres el salvar la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto y sabía que Moisés en esta familia iba a estar protegido. Entonces fue escondido por sus padres durante 3 meses, sabiendo que si encontraban a Moisés, matarían a Moisés y también matarían a los padres. Entonces, date cuenta de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Entonces, después de 3 meses, dice la Biblia que ya no podían esconderlo más. Entonces, cogieron a Moisés y lo metieron como en una cesta y lo metieron en el agua para que se fuese y no lo matasen. El agua era la del río Nilo, entonces en la cesta esta donde contenía a Moisés iba cruzando el río. Fíjate el dolor de los padres tener que soltar a tu hijo de esta manera, ¿no? Pero sabían que si no soltaban a Moisés lo matarían, ¿no? Entonces al soltarlo llegó a un punto del río donde se encontró con una mujer egipcia. Esta mujer egipcia no era cualquier mujer. Esta mujer era la hija de Faraón, que cuando vio a Moisés se encariñó con él y no quiso matarlo. Sabía que era un niño de los hebreos, del pueblo de Israel, pero ella le preservó la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés fue criado en las costumbres egipcias, ¿no? Entonces, él creció, se hizo mayor y él sabía que no era de Egipto. Él sabía que él venía del pueblo de Israel, que él era hebreo, pero fíjate que Moisés tenía todo, o sea, él era príncipe de Egipto porque lo había adoptado la hija de Faraón, o sea, que él no era un egipcio más, él era parte de la realeza, él era parte de los gobernantes de la época de Egipto. Entonces, fíjate la posición tan grande que adquirió Moisés, pero a pesar de eso, como hemos dicho, él sabía que era hebreo y no era egipcio, y él también sabía que no era una persona normal, sino que él era alguien especial que Dios había escogido para liberar a su pueblo. Y como él sabía eso, él quería realizar eso. Pero a pesar de que él creía eso, el pueblo de Israel no lo veía de esa forma. Para ellos Moisés era un egipcio, príncipe de Egipto. Entonces, ¿qué ocurrió un día? Que Moisés, mira lo que dice la Biblia, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto lo dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Fíjate aquí. Moisés sabía que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo. Él sabía eso. ¿Pero qué pasó? Que Moisés intentó cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios en sus propias fuerzas, matando a un egipcio que estaba oprimiendo a uno de sus hermanos hebreos y lo quiso librar de ese egipcio. Está claro que cuando nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, todo sale mal, absolutamente mal. Puedes tener la mejor intención, puedes romperte la cabeza intentando cómo cumplir la voluntad de Dios, pero si Dios no te acompaña, si el poder de Dios no va contigo, el propósito que tú tienes de Dios no lo vas a poder cumplir.
Necesitas el poder de Dios. Y Moisés en ese momento no tenía el poder de Dios. Moisés en ese momento todavía no había sido llamado por Dios. Él tenía ese propósito desde niño, pero aún no había llegado el tiempo en que Moisés tuviese que realizar ese propósito. ¿Qué ocurrió entonces? Que Moisés, al matar a este egipcio intentando hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas, tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir huyendo de Egipto rápidamente porque Faraón, cuando se enteró de que Moisés había matado a uno de su pueblo, a un egipcio, quiso matarlo a él. Entonces Moisés tuvo que salir huyendo, tuvo que salir corriendo. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa cuando intentamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, que hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, pero tenemos que salir corriendo porque si no después el mal es peor para nosotros. Eso es lo que tuvo que hacer Moisés. Tuvo que huir como un cobarde, tuvo que huir, pero sabía que él sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Él no huyó diciendo me voy y ya está, sino que él huyó sabiendo de que Dios tiene un plan con él, pero desgraciadamente lo hizo de mala manera, ¿no? Entonces en esa huida llegó a la tierra de Madián y en esa tierra conoció a Jetro, que Jetro fue su suegro, porque Jetro le dio a una de sus hijas, a Séfora, para que se casase con Moisés. Entonces Moisés se casó con Séfora en la tierra de Madián y allí tuvieron 2 hijos. Entonces, imagínate esta situación. Había pasado ya muchos años, esto no fue inmediatamente, esto fue a lo largo de los años desde que Moisés llegó a la tierra de Madián, se casó, tuvo sus hijos, pero fíjate, Moisés sabía que tenía un propósito, intentó cumplir la voluntad de Dios en su propia fuerza, pero eso le costó caro y salió huyendo. Ahora fíjate la situación de Moisés. Moisés ya, pasados los años, se ha casado, tiene hijos y la verdad, pienso que Moisés en ese momento no estaba pensando en ese propósito. Porque imagínate tener que volver al lugar donde tú saliste huyendo avergonzado porque descubrieron que te comportaste como un asesino y que encima fracasaste en el propósito de Dios. Entonces ni el pueblo de Israel lo consideraría, ni el pueblo de Egipto tampoco. O sea, podía hallar la muerte perfectamente. Dice, tú mataste a un egipcio hace muchos años. Ahora nosotros te vamos a matar a ti por haber venido. Moisés se olvidó del propósito en ese momento. Moisés estaba en otras tareas, pero Dios no se olvidó del propósito que tenía para Moisés. Fíjate que fue hasta los 80 años que Moisés no fue llamado por Dios. 80 años. Él abandonó Egipto con 40 años y hasta 40 años después Dios no llamó a Moisés. Fíjate que dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob está en el libro de Génesis. Ahora bien, se le apareció a Moisés en este propósito que Dios tenía con Moisés y que Moisés había olvidado, se le apareció a Moisés en una zarza. Y Moisés, al ver que esa zarza ardía y no se consumía, se acercó a ella, y al acercarse a ella, Dios le habló a través de la zarza. Y le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque la tierra que pisa es sagrada. Entonces Moisés se postró delante de Dios. Se postró delante de Dios reconociendo que era Dios el que estaba hablando con él. ¿Y qué ocurrió aquí? Que Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a Egipto y rescatar al pueblo de Israel, porque Dios iba a hacer grandes señales y prodigios que iban a hacer no solo que el pueblo de Israel fuese salvo y libertado del pueblo de Egipto, sino que también iba a manifestar la gloria de Dios. Yo quiero que entiendas algo. Hasta este momento, Dios no se había manifestado de una manera poderosa a la humanidad. Él había hecho cosas, como en el libro de Génesis vemos cómo Abraham y Sara tienen un hijo en su vejez, cuando Sara era estéril y además eran mayores. Entonces Dios operó ahí un milagro, ¿no? Y fue algo increíble. También, cayó azufre y ceniza sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero Dios no se había manifestado en gran poder hasta este momento. Entonces Dios se quería glorificar salvando a su pueblo.
Pero ¿qué ocurrió? Que Moisés le dijo que no a Dios. Dice, manda a otro, no me mandes a mí. Era justamente por lo que hemos dicho antes, que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto con temor, con miedo, sabiendo que lo querían matar y sabiendo que había sido un fracasado, que no había podido cumplir el propósito de Dios. Entonces Moisés, una tras otra, dijo que no a Dios. Pero Dios no le iba a dejar tranquilo. Dios cogió y dijo, Moisés, vas a ir. Entonces Moisés finalmente termina diciendo que sí a Dios y dice, voy a ir a Egipto a cumplir el propósito que tú tienes para mí. Entonces se presentó allí delante de Faraón con el bastón que Dios le había dado, que Dios había bendecido, y Moisés fue diciendo, deja ir a mi pueblo. Esto fue con su hermano Aarón. Y le dijo, deja ir a mi pueblo. Se lo dijo a Faraón y Faraón dijo que no. Y dice, ¿quién es ese Dios que te manda a mí para que yo dejes ir a tu pueblo? Entonces Moisés hizo una señal delante de Faraón como muestra de que Dios es un Dios verdadero. Y era el Dios que le estaba mandando a él a liberar a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Él arrojó su bastón al suelo y se convirtió en serpiente. Claro, en ese momento muchos se quedarían maravillados diciendo, wow, qué increíble lo que acaba de ocurrir, lo que acaba de hacer Moisés. Pero hay que decir que Faraón tenía también adivinos, magos, que hacían magia, que hacían brujería y tenían poder, porque te voy a decir algo, el diablo tiene poder. No es un poder mayor que el de Dios, pero tiene poder para engañar. Pero el poder de Dios sobrepasa el poder del diablo con creces. Entonces, Faraón tenía dos adivinos que se llamaban Janes y Jambres. Y ellos arrojaron también dos bastones que se convirtieron en serpientes. Había dos serpientes, pero, como hemos dicho, el poder de Dios es mucho mayor que el poder del diablo. ¿Y qué ocurrió? Que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de estos dos adivinos. Pero a pesar de eso, Faraón seguía endurecido en su corazón. Entonces Moisés recogió la vara que tenía y dejó de ser una serpiente. Como Faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel a pesar de la señal que Moisés le había mostrado, entonces Dios empezó a traer las plagas que había dicho a Moisés que iba a traer a causa del endurecimiento del corazón de Faraón, para que la gloria de Dios se mostrase en Egipto. Entonces, ¿qué plagas fueron esas? Exactamente fueron 10 plagas. ¿Vale? La primera fue la plaga de sangre. Aquí fue que se convirtió, o sea, Aarón, el hermano de Moisés, tocó con su vara las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Es decir, durante una semana entera hubo sangre en todas las aguas de Egipto y no podían beber del agua del río, no podían usar el agua del río para nada, porque se habían convertido en sangre. Pero ¿qué ocurrió? Que los adivinos de Faraón también hicieron lo mismo. Cogieron agua y la convirtieron en sangre también. O sea que, si te das cuenta, el diablo es un imitador increíble. Pero ya verás lo que va a pasar. Viene una segunda plaga, que es la plaga de las ranas, y es que todas las ranas invaden todo Egipto. A pesar de que había ranas por todas partes, Faraón seguía endurecido su corazón. Y también esta plaga la repitieron los adivinos de Faraón. Después vino una plaga de piojos, y la plaga de piojos, fíjate que había piojos sobre todo Egipto, toda la gente de Egipto, siempre, el pueblo de Israel siempre era guardado de las plagas, hay que decir, y vino una plaga de piojos. Pero en esta plaga ocurrió algo. Y mira lo que dice Éxodo 8, 18, 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Es decir, llegó un punto, justamente en esta plaga, en la plaga de los piojos, donde los hechiceros ya no pudieron replicar o copiar las plagas que Dios estaba trayendo por mano de Moisés. Porque el diablo podrá imitar y tendrá poder, pero siempre es un poder limitado, es un poder superficial, es un poder que cuando Dios trae su poder, el poder diablo desaparece por completo, a tal punto que los hechiceros, los magos de Faraón decían, dedo de Dios es este. Nuestros dioses, que son muchos dioses, que los egipcios no tenían un solo dios, tenían varios dioses, dijeron, dedo de Dios es este. Nuestros dioses no pueden hacerlo, pero el Dios de Moisés sí ha podido hacerlo. Pero a pesar de eso, Faraón seguía endurecido en su corazón. Entonces Dios trajo la plaga de moscas. Hubo moscas por todas partes.
Y aquí ya Faraón decía, oren por mí para que la plaga esta se quite. Y Moisés oró y se quitó la plaga. Pero el Faraón volvió a endurecer su corazón y vino otra plaga que fue la plaga en el ganado, donde todo el ganado de Egipto, todos los animales murieron. Por una enfermedad murieron. Pero Faraón seguía endurecido en su corazón. Y después vino una plaga de úlceras. Hubo úlceras por todas partes. Dice, y los hechiceros, o sea, los magos, no podían estar delante de Moisés a causa de los sarpullidos. Porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. O sea, fíjate, el pueblo de Israel seguía siendo guardado de todo esto. Pero los hechiceros ya que no pudiesen replicar las señales y las plagas de Moisés, sino que ahora ya no podían permanecer ni siquiera delante de Moisés. Fíjate cómo es Dios. No solo el diablo no te va a poder hacer frente copiando lo mismo que Dios te está dando, sino que tienen que huir porque el poder del enemigo, el poder del diablo no tiene nada que hacer con el poder de Dios. Así que confía en el poder de Dios. Después vino la plaga de granizo porque, a pesar de todo, Faraón seguía endurecido, ¿no? Y entonces llovía granizo y era granizo con fuego, ¿no? Que realmente fue algo estrepitoso que estaba destruyendo la siembra, el trigo, lo que habían plantado y todo. Y encima, si hubiese gente fuera, porque Moisés avisó y dijo, guarden a todos sus siervos, a todos sus animales este día porque va a caer granizo y cualquiera que tenga gente fuera trabajando va a morir por los granizos. Y había gente de los egipcios que obedeció y guardó a toda su gente, y había gente que no obedeció. ¿Y qué pasó? Que los que no obedecieron sufrieron la pérdida de todos sus animales y de todos sus siervos a causa de este granizo. Pero a pesar de esto, Faraón seguía endurecido. Y vino otra plaga, que es la plaga de las langostas. Se llenó todo de langostas, todo de langosta. Y claro, Faraón ya estaba harto y dice, por favor, oren por mí, quiten esto de aquí. Y Moisés oró y se fueron las langostas. Pero Faraón seguía endurecido y vino una novena plaga, que es la plaga de las tinieblas. Es decir, hubo tinieblas en todo Egipto y dice que durante 3 días nadie podía ver la cara a su compañero. O sea, fíjate, estaban muy cerca y no se podían ver la cara de la oscuridad que había y no había nada de luz. Pero dice la Biblia que en las habitaciones, en las casas de los hebreos sí había luz. O sea que los hebreos tenían luz y no fueron perjudicados por esta plaga. Entonces ya Faraón seguía endurecido, a pesar de que había venido 9 plagas, seguía endurecido y no quería dejar al pueblo de Israel salir fuera. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a mandar una plaga, traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Es decir, Dios le estaba diciendo a Moisés, con las otras plagas no os va a dejar ir, pero con esta 10ª plaga os va a dejar ir seguro. Ahora, ¿cuál era esta plaga? Esta era la peor de todas. Es la de la muerte de los primogénitos. ¿En qué consistía esta plaga? Consistía en que iba a venir el ángel de la muerte a medianoche para ir pasando puerta por puerta, casa por casa, para ir matando a todos los hijos primogénitos de cada casa. O sea, fíjate lo fuerte de la situación. Los hijos primogénitos de cada casa iban a ir pasando puerta por puerta, pero no solamente por la puerta de los egipcios, sino también por la puerta de los hebreos. Entonces, antes de Dios mandar esta plaga, Dios le dijo a Moisés que celebrasen la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? Mira lo que dice la Biblia. Dice, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. La Pascua es un cordero. Es un cordero puro, sin mancha, que tenía que ser sacrificado. Eso es la celebración de la Pascua. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. O sea, la sangre del cordero que ha sido sacrificado se ponía en un lebrillo y había que coger con el hisopo, dice, y untad el dintel y los postes con sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, fíjate, Dios les dice, sacrifiquen al cordero, cómanlo, y la sangre que ha quedado en el lebrillo vais a untarla en vuestras puertas. ¿Para qué? Porque esto era una señal para el ángel de la muerte. Si el ángel de la muerte veía que la puerta estaba marcada con sangre, no podía entrar y matar al primogénito de esa casa.
Pero si el ángel llegaba a una puerta y no tenía sangre, entonces tenía que entrar y matar. O sea, podía entrar perfectamente y matar al primogénito. Y esto fue lo que ocurrió. El ángel de la muerte vino y actuó. Y las casas que tenían sangre no entró, y las que no tenían sangre sí entró. Entre ellas, a la casa de Faraón. O sea que el primogénito de Faraón murió. Pero antes de entrar en esto, quiero decirte qué es lo que significa esta sangre. Porque esta sangre tiene un significado muy grande para nosotros hoy día. Porque esta sangre, este cordero de la Pascua, es Jesús. Jesús fue sacrificado. Mira, esto lo dice 1 Corintios 5:7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, o sea, nuestro cordero de Pascua, que es Cristo, Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, date cuenta, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte. Porque si nosotros no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la muerte va a venir, no va a haber la sangre en nuestra vida y va a acabar con nosotros llevándonos al infierno cuando nos vayamos de este mundo. Pero si el ángel de la muerte viene y ve que nuestra vida está marcada con la sangre de Jesús, que ha sido comprada con la sangre de Jesús, no va a poder tocarnos ni un cabello de nuestra cabeza. Ni un pelo de nuestra cabeza va a poder tocar. Porque la sangre de Jesús está en nuestra vida. Porque hemos sido comprados por sangre, por gran precio. Porque Jesús, de la misma forma que este Cordero de Pascua fue sacrificado para que su sangre pudiese estar en las puertas para protegerlo, de la misma forma Jesús fue sacrificado en la cruz por nuestras vidas, y ahora todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos cubiertos por su sangre. Por eso, fíjate el gran significado que tiene esto. Ahora bien, como hemos dicho, el hijo de Faraón, entre todos los de Egipto que no habían tenido puestas la sangre en la puerta, murieron los primogénitos de cada casa. Entonces Faraón, a causa de esto, ya dejó ir libre al pueblo de Israel. O sea, fueron libres de esto, ¿no? Entonces llegamos a la etapa donde el pueblo de Israel es libre, la liberación del pueblo de Israel. Y mira, ellos van a salir. La palabra salida, la palabra salida significa, es Éxodo. Por esto este libro que estamos hablando se llama Éxodo, porque es la salida del pueblo de Israel de Egipto a su liberación. ¿A dónde iba a ir el pueblo de Israel? A la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora bien, no salieron con las manos vacías. El pueblo de Israel salió con grandes riquezas que el pueblo de Egipto les dio a ellos antes de salir. O sea que Israel salió libre, pero salió con muchas riquezas. O sea, Dios lo sacó en gloria. Y ahora quiero detenerme un momento aquí porque realmente fue una gran fiesta la que se estaba celebrando a causa de su liberación. Date cuenta que llevaban 400 años siendo esclavos de Egipto. Eso son casi 4 generaciones de personas que están ahí habiendo sido esclavos. Entonces fue algo grandioso, pero esto también en el mundo espiritual tiene un significado para nuestras vidas, y es que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como pasó con el Cordero de Pascua, cuando hacemos que su sangre nos limpie, entonces somos libres del pecado, somos libres de todo, y salir de Egipto es como salir del mundo, ¿vale? Y entrar al reino de Dios. Ese es el símbolo que tiene, ¿no? Entonces, para que entiendas realmente de dónde Dios te ha sacado y a dónde Dios te quiere llevar. Ahora, en ese transcurso de ellos salir de Egipto, ellos fueron, eran 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos, ni los animales tampoco, evidentemente. Cuando llegaron a un punto de su salida, llegaron a un punto que fue el Mar Rojo. Dios los dirigió hasta ese punto. Y entonces acamparon allí. ¿Y qué ocurrió? Que acampando allí, Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón fue a perseguir al pueblo de Israel diciendo a sus siervos: ¿cómo hemos podido dejar que estos dejasen trabajar para nosotros? Vayamos a por ellos ahora mismo. Entonces, de repente, Faraón apareció allí a lo lejos y ellos estaban acampando y tenían el ejército de Faraón enfrente y al Mar Rojo detrás. O sea, estaban sin salida. Y
Y entonces ellos se empezaron a quejar delante de Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos aquí? ¿Para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para que muramos aquí a manos de esta gente? O sea, ¿qué sentido tiene que nos hayas sacado? Entonces, claro, en medio de todo de todo lo que estaba pasando, Moisés empezó a clamar a Dios y decir: no, el Señor nos va a sacar, el Señor nos va a proteger. Y mira qué es lo que fue que le respondió Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, date cuenta que muchas veces decimos: si no oro, Dios no se mueve. Si no oro, Dios no hace nada. Y no quiero que malentiendas en esto. Es importante orar. Pero no es lo bonito o lo bien que tú hagas una oración lo que va a hacer que Dios se mueva. Porque muchas veces no tendrás la capacidad de orar por el tiempo, por un problema, por lo que sea, y eso no significa que Dios te abandone. Por eso quiero que entiendas algo. El pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared en este momento. Y sabían que la única solución podía venir de Dios, no podía venir de otro lado. Ellos directamente tuvieron que actuar creyendo que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Que ahora verás qué es lo que hizo Dios. Pero quiero que entiendas algo. Muchas veces no podrás orar y eso no significa que Dios no se vaya a mover en tu vida. Porque no tienes que poner tu confianza en lo que tú oras, sino en el poder de Dios. Porque no son tus buenas obras lo que va a hacer que Dios se mueva o te acepte. No se trata de que no ores, sino habrá momentos en el que no puedas hacerlo y en ese momento Dios no te va a dejar tirado. Pero Él sí quiere que vayas a orar cuando puedes hacerlo porque Él quiere tener un encuentro contigo. Entonces Moisés tocó el mar con la vara y de repente dice la Biblia que se abrió el mar en dos. Y se abrió un camino para poder pasar. Y dice que en ese momento también la nube que los cubría, dice que cogió y se puso detrás de ellos y fue como una columna de fuego para que el ejército de Faraón no pudiese llegar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que siempre hubo separación entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel, no los tocó. Y ellos pasaron en seco hasta la otra parte del mar Rojo. Y dice que cuando ellos cruzaron, el ejército de Faraón también cruzó el mar para poder seguirlos. Y en el momento que cruzó el mar, Dios le dijo a Moisés: levanta la vara y di que vuelvan el mar a su sitio. Y eso es lo que hizo Moisés y eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó con esto? Que todo el ejército de Faraón que estaba en ese momento cruzando el mar Rojo en seco se encontró con que el mar volvía a su sitio y se ahogaron. Y esa fue la última vez que el pueblo de Israel vio a los egipcios. Entonces fue otro momento de gran felicidad porque Dios los había vuelto a salvar de Egipto. El camino que quedaba era el desierto. O sea, Dios los llevó al desierto porque Dios quería tratar con su pueblo y quería llevarlos a través del desierto para luego poder llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra donde Dios había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob que les daría. Entonces, en ese tramo, ellos tenían hambre y se quejaban diciendo: nosotros podíamos haber estado allí en Egipto comiendo todo lo que quisiésemos y aquí estamos pasando hambre. Entonces dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Yo quiero que entiendas algo. El maná, o sea, el pan del cielo, que es el maná, que era como una masa así como de cilantro, así que se podía hacer pan con eso, ¿no? Dios le dijo al pueblo que ellos podrían coger maná todos los días, por la mañana. Cuando cayese el rocío y antes de salir el sol, el maná iba a estar ahí para recogerlo. Entonces era importante levantarse temprano para poder ir a recoger el maná. Porque si se levantaban tarde y el sol salía, entonces se disolvía el maná y ya no había para ese día. Y además Dios dijo que solamente cogiesen para un día. Si ellos cogían más para poder tener para varios días, se iba a podrir para el siguiente día. Entonces ellos solamente podían coger lo justo para ese día. Porque muchas veces ellos dicen: bueno, voy a coger más, váyase que mañana no haya maná y nos quedemos sin comer. Entonces realmente Dios estaba probando a su pueblo porque Él quería que confiasen en Él, que confiasen en que Él los iba a sostener. Dios los dirigió hacia el monte Sinaí, que fue el monte donde Dios se encontró con Moisés. Entonces, llegados allí, vieron cómo Dios se manifestó al pueblo desde el monte, que el pueblo de Israel se maravillaron, pero al mismo tiempo temieron porque dijeron: ¿cómo el hombre puede hablar con Dios, no? Entonces, entre esas cosas que Dios hablaba, Dios habló los 10 mandamientos que quería para su pueblo.
Y los 10 mandamientos son estos. El primero es: no tendrás otros dioses aparte de mí. O sea, Dios dijo: yo soy el único Dios al que debes adorar. A ningún otro Dios debes adorar. A ningún otro Dios debes rendir culto. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Esto parece, este segundo mandamiento parece igual que el primero, pero realmente no es así. Porque una cosa es que te hagas imágenes de otros dioses y otra cosa es que te hagas imágenes de Dios mismo. Dios no quería que el pueblo de Israel adorase imágenes de otros dioses, pero tampoco quería que adorasen imágenes de él mismo. ¿Sabes? No quería imágenes. Dios no quería que hiciesen imágenes para él. ¿Por qué? Porque al hacer una imagen de Dios, lo que estás haciendo es degradar la gloria de Dios. Porque una imagen no puede contener a Dios. Jamás. Por eso tampoco Dios quería que se hiciesen imágenes. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, el nombre de Dios tiene poder. Y Dios se manifestó a Moisés diciendo: yo soy el que soy. O sea, o yo soy el que es, el que existe por la eternidad. Entonces, el nombre de Dios es muy poderoso. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios para cualquier cosa. No podemos hacerlo para cualquier cosa que sea algo en vano, sino que el nombre de Dios siempre se debe usar con un propósito. Por eso nosotros declaramos en el nombre de Jesús, cuando oramos por la gente, por sanidad, por liberación, lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero no podemos tomar el nombre de Jesús en vano. El cuarto mandamiento es: guardarás el día de reposo. Como sabrás, el día de reposo surge en el momento de la creación, porque Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Y ese día de descanso, ese último día, es el día de reposo. Entonces, el día de reposo debía de ser guardado. Ellos debían reposar de todas sus obras el día de reposo, tanto sus animales como sus siervos, y como ellos mismos debían reposar, descansar, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es el día de reposo, porque cuando Jesús vino a la tierra, él dio un significado al día de reposo que era distinto a la interpretación que los fariseos y los estudiosos de la época estaban haciendo. Porque Jesús dijo: si un animal vuestro se cae en el día de reposo, ¿no lo vais a ayudar? Entonces Jesús hacía milagros y sanidades en el día de reposo porque estaba ayudando a las personas que eran parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero los fariseos se quejaban diciendo: tú no puedes sanar en el día de reposo porque en el día de reposo tiene que ser guardado para Dios y tienes que descansar. Entonces, por eso había una incongruencia en las palabras de los fariseos, porque era contraria a lo que Jesús estaba diciendo. Dice: claro que hay que descansar en el día de reposo, pero eso no me priva a mí de poder ayudar a alguien que lo necesite. Es importante que nosotros sí que guardemos el día de reposo, el día del Señor, pero también es importante que entendamos que no se trata de quedarnos sentados en un sitio y que pasen las horas y ya está, porque realmente Dios creó el día de reposo para disfrutarlo, no para ser una penitencia. Porque Dios, cuando reposó de todo lo que hizo, estaba contemplando toda su creación. Estaba reposando y disfrutando de todo lo que Él había hecho. Por eso, cuando tú reposas y descansas de todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? Que hay días que estás trabajando y hay días que estás descansando y estás disfrutando de todo lo que has hecho. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Es más, este mandamiento tiene algo especial que no tienen los otros mandamientos, y es que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, este mandamiento Dios dice: si tú lo cumples, yo te voy a dar algo. ¿Y qué es ese algo que Dios nos da? Nos bendice con una larga vida y una buena vida. Es más, la Biblia dice que honrar al padre y a la madre es justo. ¿Por qué es justo honrar a nuestros padres? Porque nuestros padres nos cuidaron, nos dieron de comer, nos alimentaron, nos ayudaron a crecer, nos ayudaron a estudiar, nos ayudaron a hacer muchas cosas por la cual hoy estamos aquí vivos. Entonces ellos hicieron una labor que realmente debe ser honrada. Por eso Dios lo pone en sus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. O sea, si tú quieres cumplir la justicia de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Dale gracias por lo que ellos hacen por ti. Bendícelos, invitándolos a algún sitio. Pero haz algo que honre el trabajo que ellos han hecho por ti durante mucho tiempo. Eso va a agradar mucho a Dios, te lo aseguro. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. O sea, no te acostarás con alguien que está casado. Octavo mandamiento es: no robarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no vas a decir una mentira en contra de tu prójimo para favorecer a otra persona que lo está haciendo mal.
evidentemente. O sea, si tú dices falso testimonio en un juicio contra tu prójimo, diciendo que él ha hecho algo malo que realmente no ha hecho, eso desagrada grandemente a Dios. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás las cosas de tu prójimo. Cuando tú veas a tu prójimo que es bendecido, no codicies sus cosas. No está mal que tú anheles esas cosas, ¿vale? Eso no está mal, que tú las anheles. Porque una cosa es anhelarlo y otra cosa es codiciarlo. O sea, codiciarlo es cuando tú envenenas tu mente a tal punto que estás codiciando a su esposa, que tú no debes codiciarla, o a su marido, que tú no debes codiciarlo. ¿Por qué? Porque es suyo, y entonces realmente estarías cometiendo adulterio en tu corazón, aunque realmente no lo estés haciendo físicamente. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero si tú anhelas decir: no, yo anhelo tener una esposa, yo anhelo tener un esposo, pero no el de mi prójimo, sino el que Dios me dé, eso sí está bien. Ahora, quiero decirte algo. Mira lo que dice este versículo. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y esto está en Juan 16:4, que eso es un error, ¿vale? No es Éxodo, es Juan 16:4. ¿Vale? Entonces aquí Jesús dice: hay 2 mandamientos que son muy importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Y si tú cumples estos 2 mandamientos, vas a cumplir todo lo que está escrito en la ley y todo lo que dijeron los profetas. O sea, fíjate, nosotros ahora mismo en el libro de Éxodo estamos en la ley, estamos explicando la ley, porque los 5 primeros libros del Antiguo Testamento en los que se encuentra Éxodo es la ley. Ahora, fíjate que en la ley Dios habla de los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos se pueden resumir en estos 2. ¿Cómo? ¿De qué manera? De esta forma, porque del mandamiento 1 al mandamiento 4, que cuando las hacemos estamos amando a Dios, y del mandamiento 5 al mandamiento 10 son cosas que si las hacemos estamos amando a nuestro prójimo. Entonces podemos resumir los 10 mandamientos en solo 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, que es lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que entender. Debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero es importante que entiendas que el amor de Dios que tú vas a darle a Dios y que tú vas a dar a tu prójimo, siempre la fuente viene de Dios. Tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, porque la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, siempre Dios llevó la iniciativa, y gracias al amor que Él demostró por nosotros en la cruz, es que ahora nosotros, aceptándolo a Él, tenemos la capacidad de poder amarlo a Él con todo nuestro corazón, y también poder amar a nuestro prójimo de una forma genuina y verdadera. Por eso, no intentes cumplir estos mandamientos en tus propias fuerzas, porque te aseguro que vas a fracasar. Necesitas sentirte amado por Dios para poder tú expresar amor a otros. Eso es algo claro, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no has recibido ese amor de parte de Dios, tú tampoco vas a poder amar a Dios, ni tampoco vas a poder amar a tu prójimo. Por eso, pídele al Señor que te manifieste su amor, y te aseguro que Él te va a sorprender grandemente. Llegamos a una parte crucial del libro de Éxodo, que es el tabernáculo de reunión, ¿vale? Una vez de que Dios habla con su pueblo desde el monte, el pueblo de Israel siente temor porque ven que Dios es un Dios santo y ellos son imperfectos y ellos no quieren acercarse a Dios para no morir, ¿no? Entonces Moisés sube al monte por orden de Dios, porque Dios quiere darle esos mandamientos que Él ha manifestado al pueblo, se lo quiere dar en 2 tablas, y al mismo tiempo también quiere hablarle del diseño del tabernáculo. Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches exactamente, recibiendo estas órdenes de Dios de los mandamientos y del tabernáculo. Ahora bien, el propósito del tabernáculo es que la presencia de Dios habite en ese tabernáculo. Es como una tienda de campaña donde Dios quiere habitar para poder estar en medio de su pueblo. No solamente estar en el monte, sino que Él pueda estar en medio de su pueblo. Que a medida que el pueblo de Dios vaya avanzando y vaya tomando terreno y vaya conquistando terreno, el tabernáculo siempre esté presente, y que significa que la presencia de Dios siempre esté presente con su pueblo y no esté solamente en el monte. ¿Esto qué quiere decir? Que el tabernáculo nos va a mostrar el camino para llegar a la presencia de Dios, porque si Dios habita en el tabernáculo, significa que si nosotros cruzamos el tabernáculo, espiritualmente hablando, nos vamos a encontrar con la presencia de Dios. Esto es algo tremendo. Por eso, si tú quieres vivir en la presencia de Dios,
tienes que entender cómo funciona el tabernáculo. ¿Qué podemos saber del tabernáculo según la Biblia? Pues el tabernáculo lo primero que tenía era un atrio. Y esto estaba al aire libre, ¿vale? Después había una segunda parte que es el lugar santo, que esta parte ya estaba cubierta. Y aquí es donde ministraban los sacerdotes, ¿vale? Y por último estaba el lugar santísimo, que este lugar era el lugar más santo de todos y es el lugar donde estaba habitando Dios. La gloria de Dios estaba en este lugar. Y en este lugar solamente podía entrar una sola persona, que era el sumo sacerdote, una vez al año. O sea, no podía entrar en cualquier momento, ni tampoco podía entrar cualquier persona. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año nada más. O sea, fíjate que el acceso a la presencia de Dios estaba limitado para una sola persona una vez al año. El resto se tenía que conformar con poder verlo de lejos. Pero gracias a Dios, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, dice la Biblia que por medio de su sangre nos dio libre entrada al lugar santísimo, dice la Biblia. O sea que por eso cuando Jesús murió se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo para que ahora todo y para cualquier persona poder entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Eso es lo mejor, porque date cuenta que desde el momento que Adán y Eva pecaron, la presencia de Dios se separó del ser humano. Y hasta que Jesús no vino, solamente podían disfrutar de la presencia de Dios unos cuantos selectos que Dios designaba, como por ejemplo el sumo sacerdote. Por eso, cuando Jesús murió, abrió otra vez ese camino y ahora todos podemos disfrutar de la presencia de Dios. Aquí podemos ver varias cosas. En la puerta del atrio se llamaba camino. La puerta del lugar santo se llama verdad. Y la puerta o el velo que estaba en el lugar santísimo se llama vida. Mira lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, las tres puertas que tenía el tabernáculo se llamaban camino, verdad y vida. Y ese es Jesús. Porque gracias a Jesús podemos llegar al Padre. Podemos estar en la presencia de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, porque hay una travesía, espiritualmente hablando, que tenemos que cruzar nosotros para llegar a esa presencia donde está Dios. Y ahora vas a ver, porque fíjate que Dios te quiere revelar su presencia de una manera mucho más profunda. Cuando nosotros hablamos de luz, estamos hablando de revelación. Porque cuando nosotros encendemos la luz de una habitación oscura, se nos revela lo que hay en su interior. Pero mientras esté apagada, no sabremos lo que hay. Por eso, cuando la Biblia habla de luz, habla de revelación. ¿Por qué te digo esto? Porque en las tres zonas del tabernáculo había un tipo de luz. Cada luz era diferente a medida que ibas avanzando. Entonces podemos ver que la luz que había en el atrio era la luz del sol, porque el atrio estaba al aire libre. Entonces esa era la revelación que había. No había mucha revelación, porque date cuenta que lo que había fuera del tabernáculo también era la luz del sol. Así que no se diferenciaba mucho entre la luz que había fuera del tabernáculo como la que había dentro del atrio, ¿no? Entonces, si vas avanzando, te puedes encontrar que en el lugar santísimo lo que iluminaba esa habitación es el candelabro, ¿vale? Entonces allá hay un nivel mayor de revelación aquí, pero es que si avanzas al lugar santísimo, la luz que se encuentra en el lugar santísimo es la misma gloria de Dios. Entonces, en este nivel tu revelación acerca de la presencia de Dios es plena, porque realmente estás disfrutando no de una luz que que es un símbolo de la gloria de Dios, no, estás disfrutando de la misma gloria de Dios. Entonces tienes una revelación muy abierta, muy amplia de lo que es la presencia de Dios. A medida que avances en el tabernáculo, te darás cuenta que tu revelación acerca de la presencia de Dios será cada vez más grande. ¿Quieres disfrutar de su presencia? Porque hoy tú puedes disfrutarla. Ahora está abierto para todo el mundo. Si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios, tienes que seguir los pasos que hay en el tabernáculo, que ahora te voy a explicar cuáles son. Bien, ¿cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Vale. ¿Qué es lo primero que nos encontramos en el tabernáculo? La puerta, la primera puerta. Mira lo que dice Juan 10:9. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú entras por la puerta del atrio, es cuando tú naces de nuevo. Para entrar al tabernáculo, a lo primero, lo que tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque en el momento que lo hagas, tú dejarás la parte de afuera, que es para la gente que no tiene a Dios, y entrarás al atrio, al tabernáculo, como símbolo de que has cruzado a la puerta que es Jesús y eres salvo.
tus pecados. Entonces, el primer paso es nacer de nuevo. Si tú quieres la presencia de Dios, el primer paso que debes cumplir es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. El segundo paso, lo segundo que nos encontramos, que también está en el atrio, es el altar del sacrificio. Aquí se sacrificaban las ofrendas por el pecado y las ofrendas que Dios mandaba al pueblo de Israel que tenían que ofrecer, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza esto? Vamos a ver el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. O sea, no tenemos que morir físicamente para entregarnos en sacrificio. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Hay una parte de nosotros que debe morir, y esa parte son los deseos de nuestra carne. Los deseos de este mundo, los deseos que nos llevan a pecar, los deseos que nos llevan a hacer lo malo, tienen que morir en nosotros. Y para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo nos guíe, entonces podremos hacer morir las obras de nuestra carne. Aquí no te voy a explicar cómo ser guiado por el Espíritu Santo, pero por aquí arriba te voy a dejar un vídeo donde explico cómo ser guiado por el Espíritu Santo, que puedes ver si quieres cuando termines este vídeo. Eso es importante, que moramos a nuestra carne, porque si no morimos a nuestra carne, entonces nuestro ser espiritual no podrá llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la carne va en contra del Espíritu. Y si la carne va en contra del Espíritu, mientras más carne haya en nosotros, menos vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Porque si tú acabas de nacer de nuevo, acabas de entrar por las puertas del reino, tú ahora necesitas hacer morir las obras de la carne en tu vida. Necesitas madurar en el Señor, necesitas quitar todo aquello que al Señor no le agrada. Y esto es algo que vas a ir haciendo progresivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Lo siguiente que nos encontramos es el lavacro, que el lavacro era una fuente de bronce donde había agua y los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies para poder entrar en el lugar santo, tenían que purificarse, ¿vale? Ahora bien, ¿qué simboliza esto? Ellos se lavaban las manos y los pies, y las manos significan las obras que hacemos, y los pies es nuestro andar, nuestro caminar, lo que nosotros hacemos en la vida, ¿no? El rumbo que estamos tomando en la vida. Entonces, fíjate algo, porque Jesús hizo algo con sus discípulos en la última cena. Dice, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjate que Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dijo, a mí, Señor, no me vas a lavar los pies. Tú eres mi Señor y yo no voy a permitir que tú, a mí que soy tu discípulo, me laves los pies. Y Jesús le respondió a Pedro, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, no me laves solo los pies, lávame entero. Y Jesús le dijo a Pedro, los que están limpios no necesitan lavarse, solamente los pies, ¿no? Ahora, fíjate, ¿qué significa esto? Date cuenta que a nosotros, ¿qué nos ha limpiado a nosotros? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, y eso lo podemos ver desde el altar, ¿no? Desde el momento que nacemos de nuevo, nuestra vida ha sido limpia por la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido borrados. Pero Jesús dice, tengo que lavarte los pies. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que lavarnos del caminar del camino. Nosotros, a pesar de que somos santos para Dios, pues tropezamos, cometemos errores, cometemos pecados, porque la Biblia dice que aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, nosotros vivimos en un cuerpo imperfecto, que nosotros no deseamos pecar, pero somos débiles y podemos tropezar. Porque una cosa es vivir en pecado, y vivo en pecado, y peco, y peco, y peco, y me da igual, como Dios me perdona, yo peco lo que sea. Y otra cosa es tropezar y decir, y te has tropezado, pero tu deseo realmente no es pecar. Pero como eres débil todavía, entonces caes en pecado, pero te levantas, pides perdón y el Señor te vuelve a limpiar. Entonces, ese lavar los pies se refiere a eso, a lavar esas caídas que tenemos ocasionalmente, que nos ensucian los pies, pero realmente nosotros estamos limpios, a pesar de que hemos pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado, ¿no?, de todo pecado. Entonces, date cuenta que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, pero Jesús solamente lavó los pies a su discípulo y no le lavó las manos. ¿Por qué? Porque las manos simbolizan las obras.
Y tú no eres limpio por tus obras. Tú eres limpio por la sangre de Jesús, es decir, por la obra que realizó Jesús. Y tú lo que haces es creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces por eso solamente te tienes que lavar los pies hoy día. Solo los pies. Y una vez que estás limpio de eso, ahora puedes entrar ya al lugar santo. ¿Y qué es lo primero que encontramos en el lugar santo? El candelabro de oro. ¿Qué es el candelabro de oro? Mira lo que dice la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, hemos dicho antes que la luz simboliza revelación. Y lámpara es a mis pies tu palabra es la Biblia. O sea, la palabra de Dios, cuando se te es revelada, es una lámpara que te alumbra tu presente y también te alumbra tu futuro. Entonces Dios va a revelar a tu vida lo que hay en su palabra y te va a guiar con su palabra. Cuando llegas a este punto empiezas a disfrutar de la revelación de la palabra de Dios. Es posible que hayas leído la Biblia y no la entiendas. Y lees la Biblia y para ti solo es un libro que te aburre. Pero cuando llegas a este punto de que la palabra de Dios se convierte en una lámpara para ti, en una revelación para ti, te aseguro que todo aburrimiento que tú hayas podido sentir antes va a desaparecer. Porque la Biblia es un libro increíble que nos muestra cosas que transforman nuestra vida. Por eso cuando tú llegas a este nivel del lugar santo, la palabra de Dios se te va a empezar a revelar y te vas a quedar impactado por lo que Dios te va a mostrar a través de la Biblia. Por eso, cuando naces de nuevo y te quedas ahí en el atrio, te estás perdiendo todo lo que hay a más profundidad del tabernáculo, ¿no? Como por ejemplo recibir la revelación de la palabra de Dios. Después nos encontramos con los panes de la proposición, ¿vale? Que son los panes de la presencia. Fíjate, estos panes era el pan que comían los sacerdotes que ministraban en el templo. Ahora, ¿qué significa este pan? Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esta comida que tenían los sacerdotes en el tabernáculo, que comían en la presencia, es símbolo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús decía, mi comida, lo que yo voy a comer es la voluntad de mi Padre. Es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué significa este paso aquí? Que Dios te va a revelar su voluntad para tu vida. Hay mucha gente que está pensando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay muchos que no saben cuál es la voluntad que Dios tiene para sus vidas. Y la verdad es que yo también he estado en ese momento de decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Pero cuando llegas a este punto del tabernáculo, Dios te va a revelar su voluntad. Dios te va a mostrar lo que Él tiene para ti. Hay una función específica para la cual Él te ha creado y para la cual tú eres la persona idónea para realizarlo. Por eso, como te dije al principio de este vídeo, Dios tiene un propósito contigo. Y es aquí en este punto del tabernáculo donde te lo va a revelar. Por eso es importante de que profundices en él. Después nos encontramos con el altar del incienso. ¿Qué es este altar? ¿Qué simboliza este altar? Este altar simboliza tu adoración a Dios. Mira lo que dice este versículo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate que la adoración que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad. Y este altar, como has podido comprobar, es lo último que se encuentra antes de entrar al lugar donde está la gloria de Dios, que es el lugar santísimo. Entonces, es importante entender que la adoración nos va a abrir las puertas a la presencia de Dios. Cuando tú adoras, tú vas a poder disfrutar de la presencia de Dios. O sea, la adoración te va a llevar a la presencia de Dios. Pero es un error pensar que cantar canciones lentas es adorar a Dios. Porque se puede adorar a Dios cantando canciones lentas, cantando canciones rápidas, y también puedes adorar a Dios con tu obediencia y a lo mejor no estás cantando, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que todo el camino, todo el trayecto que has ido recorriendo a lo largo del tabernáculo te está llevando a poder tener una actitud correcta para adorar a Dios. Porque antes de adorar es necesario que alabes a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios estamos reconociendo el amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando nosotros adoramos a Dios estamos reconociendo el amor que nosotros tenemos por Dios. Y si te acuerdas del versículo que hemos mencionado antes, un versículo que hemos mencionado antes, dice que nosotros no podemos amar a Dios si Él no nos ama primero. Entonces, basándonos en este versículo, también podemos decir que nosotros no podemos adorar a Dios si no le alabamos primero. Por eso el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas
con acción de gracias por sus atrios con alabanzas. Es decir, tú estás en el atrio, tú estás pasando por el altar del sacrificio, por el lavacro, y tú vas alabando a Dios. Vas reconociendo lo que Dios ha hecho por ti. Tú dices, gracias Señor por tu sacrificio. Gracias Señor porque tú me has hecho entrar aquí en este lugar, me has hecho nacer de nuevo, has limpiado mis pecados, has limpiado mis pies, y tú estás teniendo una actitud de agradecimiento. Y cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, estás alabando a Dios. Y cuando tú tienes esa actitud y vas pasando a lo largo del tabernáculo, te vas a dar cuenta que vas a llegar al altar de incienso y ahí vas a poder levantar una adoración verdadera a Dios, en espíritu y en verdad. Porque Dios no quiere una adoración de tu alma. Eso no quiere Dios. Dios quiere que le adores desde el espíritu. Y para poder adorarle desde el espíritu, primero es necesario que hayas morido a tu carne a través del altar de sacrificio con la alabanza que tú vas a ir dándole a Dios mientras tú vas pasando por todos esos pasos. Por eso cuando llegues al altar del incienso vas a estar preparado para adorar de verdad. Y cuando tú ya adores de verdad a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Que vas a pasar a la última parte del tabernáculo, que es donde está el arca del pacto, donde Dios tiene su gloria depositada. Fíjate lo que dice el Salmo 42:7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fíjate lo que va a ocurrir. Dios va a manifestar a tu vida su gloria y es como unas ondas, unas olas que te van a cubrir entero. Es algo que tú mismo no vas a poder explicar con tus palabras, pero tú vas a ver cómo Dios te va a inundar completamente. Vas a sentir su presencia de una manera tan tangible que vas a salir transformado de ese lugar. Vas a ser otra persona. Dice la Biblia que cuando Moisés vio a Dios, su rostro cambió completamente. La gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés. Imagínate cuando tú estés ahí disfrutando de la presencia de Dios de una forma tan real. Yo he experimentado la gloria de Dios de tal forma, he quedado postrado en el suelo diciendo, Señor, había un peso de gloria tan fuerte que no podías estar de pie. Era tan espesa estaba la atmósfera que solo un tonto podría decir, Dios no está aquí, porque se notaba grandemente la atmósfera que estaba cargada de la presencia de Dios. Porque te voy a decir una cosa, Dios está presente en todos lados porque Él es omnipresente. Pero hay momentos en los que la presencia de Dios parece que no está, pero siempre está. Y hay otros momentos en que la presencia de Dios se hace tangible. Es decir, tú experimentas y sabes y no tienes ninguna duda porque lo estás sintiendo en tu cuerpo. Lo estás sintiendo en tu ser. Y tú dices, Dios está aquí de verdad. No solamente porque Él dice que está aquí, no, porque lo estoy sintiendo de que está aquí. Y eso te va a pasar cuando estés en este lugar, en el lugar santísimo. Y la presencia de Dios va a transformar tu vida de tal forma que jamás volverás a ser la misma persona. Donde aquellos pecados que te costaba vencer es que se van a quedar en nada. Donde vas a ser la persona que Dios ha dicho que debes ser. No, es que yo no sé hablar y Dios no me va a usar para predicar. Pues ahí vas a estar. Te aseguro, yo soy una persona tímida. Aunque no lo parezca que tú me veas aquí hablando. Yo he estado predicando delante de muchas personas. O estoy hablando aquí en un vídeo de YouTube sin problema. Porque Dios ha transformado mi vida. Porque Dios me ha usado, porque Dios tiene un propósito conmigo y yo sé que Dios me está usando para bendecirte a ti que me estás escuchando. Por eso no te limites, porque cuando la presencia de Dios está contigo, te aseguro que todo aquello que parece que tú no puedes hacer, tú lo vas a poder hacer. Porque Pedro, Juan y los discípulos, dice la Biblia que eran gente sin letra, sin estudios, eran gente del vulgo, o sea, eran gente de más que no tenían estudios, que no sabían apenas leer. Sin embargo, Dios los usó grandemente y sus palabras, cómo ellos hablaban, con qué denuedo, con qué valentía hablaban, que parecía que se habían estudiado todos los libros que no habían tocado en su vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos. Y la presencia de Dios va a estar contigo si tú haces este recorrido, porque esto es un símbolo de lo que se hacía antiguamente en el desierto del pueblo de Israel. Pero ahora tú puedes cruzar ese tabernáculo. Ahora tú puedes hacer lo mismo y tú puedes estar en la presencia de Dios, puedes entrar libremente y permanecer allí. Ahora bien, Dios esto se lo mostró todo a Moisés. Pero ¿qué ocurrió? Mientras Moisés estaba arriba, durante 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel estaba abajo impaciente.
Y como veían que Moisés no venía, decía, ya Moisés lleva mucho tiempo arriba, a ver si se ha muerto, a ver si se le ha pasado algo. Nosotros vamos a hacer algo, no vamos a esperar aquí eternamente a Moisés. Nosotros no podemos estar aquí esperando a uno que se ha ido arriba y ahora Dios le está hablando. Vamos a nosotros tomar iniciativa, vamos a hacer algo nosotros, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se construyeron un becerro de oro. Moisés arriba, recibiendo de Dios el diseño del tabernáculo para poder traerlo a la tierra y que la presencia de Dios estuviese en medio del pueblo, y el pueblo ya se había impacientado diciendo, Moisés ha muerto, nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a hacer un becerro de oro, ¿Y por qué un becerro de oro? Porque date cuenta que el pueblo de Israel ha estado muchos años en Egipto, y Egipto tenía un montón de dioses que eran figuras de animales. Pero hay algo aquí que tienes que notar, que ellos no hicieron un becerro y el pecado fue que adoraron a otro dios. Mira lo que dice este versículo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Dios verdadero. El Dios que estaba hablando a Moisés en el monte y le estaba dando las tablas con los 10 mandamientos y el diseño del tabernáculo. Ese era Dios, Jehová. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? No estaba adorando a otro Dios, sino que habían hecho un becerro de oro y le habían llamado Jehová. Le habían llamado y dice, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Este es el Dios que ha hecho que lanzó las 10 plagas. Este es el Dios que abrió el mar rojo. Este es el Dios que ha derramado el maná que cae del cielo para que puedas comer y no mueras de hambre. O sea que el pueblo de Israel lo que hizo fue hacer una imagen de Dios. Ese fue el pecado que cometió Israel. Ahora, ¿por qué esto es un pecado? Pues no, estás adorando a Dios, aunque sea en forma de imagen, pero lo estás adorando. Porque si tú haces una imagen de Dios, estás degradando la gloria de Dios. Te cuenta que la gloria de Dios es inmensa. Cuando Salomón construyó el tabernáculo, que viene después de Salomón construyó el tabernáculo, dijo, Señor, tú que has decidido habitar aquí, en este tabernáculo hecho por manos de hombre, pero es que ni los cielos de los cielos, Señor, te pueden contener, pero tú has decidido habitar aquí. Salomón estaba agradecido a Dios de decir, Señor, gracias por habitar aquí, porque es que tú eres tan grande que este templo, a pesar de que ese templo ya estaba hecho de oro, estaba hecho de materiales muy valiosos, a pesar de eso, Salomón lo veía como una cosa insignificante al lado de la gloria de Dios. Por eso cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, lo que estaba haciendo era degradar la gloria de Dios, porque ese becerro en ningún momento estaba realmente manifestando la verdadera gloria de Dios. Eso se quedaba súper corto, cortísimo. Era como es una ofensa para Dios, porque no está reconociendo la verdadera gloria que Dios tiene. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Y ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer esto hoy día? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que hacemos un Dios, ¿no? Dios es Dios, está en el cielo, pero Dios está basado a mi cultura, ¿no? Cada país tiene su cultura y nosotros queremos encerrar a Dios en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. No, es que Dios es español. O no, es que Dios es colombiano. O es que Dios es brasileño. Y Dios no es ninguna de esas cosas. Dios se sale fuera de todo eso. Cuando nosotros intentamos meter nuestra cultura en la iglesia y que las cosas que se hagan en la iglesia se hagan conforme a nuestra cultura, realmente estamos degradando la gloria de Dios. Porque Dios escapa a todo eso. Dios es mayor que todo eso. Por eso es importante que le demos a Dios la gloria merecida a su nombre, que podamos levantar honra que realmente Él merezca y no tomarlo a Él como si fuese un Dios cualquiera, un Dios que yo puedo manejar. No, Dios es amor y yo puedo pecar todo lo que quiera porque Dios es amor, y realmente la Biblia no dice eso. Te estás haciendo una idea de Dios errónea y estás montando en tu mente una imagen de Dios que no es así. Y aunque tú no hayas hecho una imagen de Dios físicamente, realmente en tu mente tú has creado una imagen de Dios que lo que estás haciendo es degradar su gloria. Por eso tú tienes que basarte siempre en la Biblia, en la palabra de Dios, porque todo lo que pone ahí es como Dios es realmente. Bien, ¿qué ocurrió? Que Moisés bajó con las tablas del monte y las rompió delante del pueblo diciendo, ¿qué habéis hecho? Y cogió el becerro de oro y lo
pulverizó, lo destruyó también. Y entonces murió gran parte del pueblo de Israel en ese día, a todos los que decidieron no arrepentirse de ese pecado. Murieron por su pecado. Entonces, fíjate cómo lo que había hecho el pueblo de Israel, ¿no? O sea, Dios deseando llevar su presencia en medio de su pueblo, y el pueblo estaba pecando totalmente en contra de Dios. Por eso, en este momento, la relación entre Dios y el pueblo estaba bastante frágil. Entonces, Moisés tuvo que interceder. Vamos a hablar de eso, de la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo, porque el pueblo de Dios ahora había pecado contra Dios. Entonces Moisés tuvo que volver a subir al monte. Fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Dijo: y yo enviaría delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, donde yo os prometido que os voy a llevar, lo que yo dije a Abraham, a Isaac y Jacob, allí os voy a llevar. Pero yo no subiré de en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Dice: mira, Moisés, yo voy a cumplir mi pacto, porque yo se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo lo voy a cumplir, pero yo no voy a ir con vosotros. Os voy a dar la tierra que os he prometido, pero mi presencia no estará con vosotros. Ahora fíjate, ahora yo te hago esta pregunta. ¿Te quedarías conforme con esto que Dios le dijo a Moisés? Dice: mira, Dios te dice: te voy a bendecir, te voy a dar una casa enorme, hermosa, sin deuda, te voy a dar un coche, te voy a dar alimentos para que no te falte nada. Es más, no vas a tener ni que trabajar, porque te voy a dar dinero suficiente para que no tengas que trabajar más. Pero mi presencia no va a estar contigo. ¿Aceptarías eso? Espero que no. Realmente el pueblo de Israel era tan terco, que prefería más las promesas de Dios que al Dios que da las promesas. Pero Moisés no era así. Mira lo que dijo Moisés a Dios. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés prefería estar en el desierto, prefería no estar en una tierra prometida, con tal de que Dios estuviese con ellos. Moisés valoraba más la presencia de Dios que las promesas de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿valoras más la presencia de Dios que las promesas de Dios? Porque Moisés valoraba mucho más la presencia. Y mira lo que dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fíjate, mira lo que estaba pasando aquí, porque realmente Moisés estaba consiguiendo que se renovase el pacto entre Dios y su pueblo. Porque Dios quería que Dios dijo: yo no quiero seguir más con este pueblo que no quiere saber nada de mí. Este pueblo me sigue a mí por conveniencia, por lo que yo tengo, pero no quiere nada de mí. Por eso, si tú realmente anhelas la presencia de Dios, no busques a Dios por conveniencia. No busques a Dios por lo que Él te puede dar. Aunque Él te lo va a dar. Pero búscalo por quien es Él. Porque su presencia no tiene ni punto de comparación con cualquier cosa que Él te pueda dar físicamente. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron manos a la obra. Manos a la obra para construir ese tabernáculo que iba a traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Esa presencia anhelada por Moisés iba a ser real ya en medio del pueblo de Israel. Entonces se pusieron manos a la obra. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento que terminaron de construir el tabernáculo, la última pieza del tabernáculo, ¿qué pasó? Mira lo que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Wow! La gloria y la nube de la presencia de Dios ya no solamente estaba en el monte, sino que ahora estaba en el tabernáculo, en medio del pueblo, para que el pueblo disfrutase de la presencia de Dios. Mira qué cosa tan increíble, ¿eh? El Dios de los cielos y la tierra, el que creó los cielos y la tierra, ahora estaba habitando en ese tabernáculo porque deseaba estar con su pueblo. Fíjate el deseo de Dios de estar con nosotros. ¿Tú eras consciente del deseo de Dios de estar contigo? ¿Eras consciente del deseo de Dios de decir: yo quiero disfrutar de tu compañía? Porque eso fue el motivo por el que Dios puso el tabernáculo en medio del campamento del pueblo de Israel. Por eso, para terminar ya con este curso, quiero que seas consciente de algo. Dios te ha sacado de Egipto. Dios te ha librado de las artimañas de este mundo. Y Él te ha dado ahora acceso a su presencia. Él quiere que accedas a su presencia. Y ahora con este vídeo ya sabes cómo cruzar. Ya sabes cómo llegar a esa presencia, la presencia de Dios. Ya sabes lo que debes hacer.
Por eso ahora Dios solo te dice una cosa: te estoy esperando. Anhelo pasar tiempo contigo, anhelo estar contigo, anhelo compartir cosas juntos, porque Dios desea disfrutar de tu presencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, o sea que Él desea estar con nosotros. Él no quiere que estemos en pos de otros dioses, Él quiere que estemos con Él, ¿vale? Y eso es lo que yo te he querido transmitir en este vídeo. O sea, espero que este vídeo haya sido de bendición, de verdad que sí. Y te digo que si quieres seguir disfrutando y conociendo cómo tener este encuentro con el Espíritu Santo, si aún no lo has leído, si aún no lo has comprado, te animo a que puedas leer mi libro Cómo tener un encuentro con el Espíritu Santo, donde muchas personas están siendo bendecidas realmente. Gente está viendo cómo el Espíritu Santo no era lo que pensaban, y dices, wow, he conocido cosas del Espíritu Santo que realmente me han hecho tener una relación más íntima con Él. Gente que ha leído el libro, ¿sabes? El libro que yo he escrito ha sido experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo, literalmente. Todo lo que Él me ha ido hablando, todo lo que Él me ha ido enseñando, lo puedes encontrar en ese libro. Así que si deseas leerlo, puedes comprarlo a través del enlace que está en la descripción de este libro. Espero que haya sido de bendición de verdad este vídeo, y Dios te bendiga.